Dios les bendiga. Les habla el pastor Juan Guerrero. En este tiempo de coronavirus, en este tiempo de cuarentena, tiempo en el cual los templos están cerrados, esta ha sido la manera de conectarnos y de comunicarnos y de compartir pasaje de la Sagrada Escritura con la comunidad. En esta oportunidad me gustaría compartirles, acompañarles allá en sus hogares, compartirles de la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. La dinámica que he seguido en estos días para compartirles la palabra ha sido a través de mi lectura de sermones de Karl Barth, predicados en el presidio de Basilea, en Suiza, hace ya unos 60 años. Recuerdo cuando estudié en el seminario, un profesor mío, Juan Stam, él nos contaba que él había sido alumno de Karl Barth. Él había estado haciendo un posgrado en Alemania y había sido alumno de Barth. Y uno como estudiante se llenaba de alegría y de gozo de poderse conectar a través de nuestro profesor con aquel gran profesor ya fallecido, que fue reconocido por la revista Time en su momento como la mente más influyente o una de las mentes más influyentes del siglo XX, Karl Barth. Bueno, pues yo sigo la lectura del profesor Barth, su interpretación del texto de los Romanos, pero también sigo mis propios pensamientos, mi propia experiencia cristiana y mi propio caminar con el Señor Jesucristo, a quien sirvo de limpia conciencia y desde cuya autoridad les comparto la Sagrada Escritura. Bueno, en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos, versículo 23, dice así la palabra de sagrada inspiración. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vuelvo a leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quisiera hacer una oración antes de empezar. Padre bueno, te ruego, Señor, tu presencia. Invoco tu presencia en este tiempo de conexión con aquellos que ven este video. Te suplico que a través del poder tuyo, a través del poder de tu Santo Espíritu, podamos apropiar tu palabra. Podamos, Señor, tener encuentro contigo, con tu Santo Espíritu, Señor, con tu palabra que es Espíritu y verdad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este tiempo, después de Semana Santa, después de recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, siempre es tradición que la Iglesia continúe meditando, aprendiendo sobre la resurrección del Señor, sobre cómo la primera comunidad de discípulos, la comunidad de Jesús, se transformó a sí misma mediante la resurrección, de ser una comunidad temerosa, de ser una comunidad sin un sentido propio, se transformó en una comunidad valiente para proclamar las buenas nuevas. Nació la Iglesia y experimentaron esa presencia fervorosa del Espíritu en medio de ellos, del resucitado en medio de ellos. Así que este tiempo posterior a la Semana Santa siempre ha sido tradición dedicar unas semanas para meditar en lo que posiblemente es el hecho más importante de la revelación de Dios a nuestras vidas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La meta de los cristianos, el fin no es la muerte, sino la resurrección. Bueno, con la ayuda del Señor, me gustaría que nos preguntemos ¿qué es el pecado? En segundo lugar, que nos preguntemos ¿cómo puede suceder que el pecado nos pague con la muerte? Porque dice nuestro versículo, la paga del pecado es la muerte. Bueno, ¿qué es el pecado? ¿Cómo puede suceder que el pecado nos pague con la muerte? Y por otro lado, ¿cuál es la muerte de la cual habla acá la Sagrada Escritura?
En este contexto del capítulo 6 del libro de los Romanos, ¿qué es la muerte? Por otro lado, preguntémonos cómo es esta relación entre pecado y muerte. Y finalmente, al final del versículo, miraremos qué es la vida eterna que Dios da y cómo es que Dios nos la da a través de Cristo Jesús. Con la ayuda del Señor, me gustaría que meditáramos en todos estos asuntos. A primera vista, hay algo que llama la atención en el texto, y es que primero hay muerte y luego hay vida. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida. Primero muerte y después vida. Mas nosotros en nuestra vida natural experimentamos que primero es la vida y después la muerte. Es decir, al contrario. Desde el Evangelio primero es la muerte y luego sigue la vida. Desde nuestras vidas naturales primero es la vida y luego sigue la muerte. Es decir, vivimos bien o mal y finalmente morimos. Sería más o menos nuestro plan de viaje. Pero cuando conocemos el Evangelio vemos algo distinto. Jesucristo murió y luego resucitó. Es decir, primero la muerte en el Evangelio. Primero la muerte y después la vida. Así se nos dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así dice, ¿ha pasado de qué? De muerte a vida. Así es en el Evangelio, primero la muerte y luego la vida. En 2 de Timoteo 1:10 también se nos dice que Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y en primera de Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. En nuestra experiencia natural, primero va la vida, después la muerte. Pero para Dios primero va la muerte y después la vida. Uno muere a muchas cosas, es decir, en un sentido espiritual nuestra vida es un poco, nuestra vida en el espíritu, quiero decir, nuestra vida como cristianos. Es un poco morir a las cosas de la carne para vivir por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así se va descubriendo una vida nueva. Es como para nosotros funcionan las cosas. Cuando yo me hice cristiano tuve que morir a muchas formas de egoísmo para poderme abrir a la comunión, para poder estar en medio de la iglesia, porque yo no quería ir a la iglesia, porque para mí no era importante el abrirme a compartir con otras personas que yo consideraba muy poco interesantes. Es decir, estaba tan centrado en mí mismo que era muy difícil abrirme a la comunión con otras personas. Tuve que morir a pensar solo en mí mismo, para luego abrirme al encuentro con los demás. Es el sentido espiritual en la vida cristiana. Morimos para poder entrar en una vida renovada y nueva. Bueno, regresemos a nuestro versículo. Romanos 6, 23. El pecado paga con la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. El pecado paga con la muerte. Meditemos pues, ¿cómo es que el pecado paga con la muerte? Así estamos y así venimos al mundo, es nuestra condición natural al nacer. A la paga del pecado se le llama ¿cómo? Muerte. Entonces, la muerte es un salario que ganan los que trabajan para el pecado. Es como si el pecado nos reclutara y nos empleara y nos dice que el sueldo es la muerte. Como cuando uno trabaja y al final del mes pasa a cobrar su salario y nos dicen, acá tienes lo que te ganaste, lo que en derecho te pertenece. Y uno mira la factura de pago y ve que sí, que la remuneración que uno recibe concuerda con lo que se nos prometió. Trabajaste para el pecado. Entonces acá tienes tu paga, la muerte. Nada más ni nada menos. Lo que se nos promete a cambio del pecado lo recibimos a tiempo y sin tardanza. Así sucede
en nuestra vida natural, como árbol que produce frutos de manera natural, consistente con su especie, así el pecado siempre indefectiblemente traerá una experiencia de muerte, de fracaso y de desolación. El pecado no solo es el mal que nosotros hacemos, sino también lo malo que nosotros somos. Somos orgullosos, egoístas, con una tendencia a la pereza, a la mentira, a la enajenación, una tendencia a una vida carente de sentido, carente de amor, una vida carente de dignidad. El pecado es esa gran obstinación y terquedad y egoísmo con la que todos nos oponemos a Dios. El pecado es hacernos enemigos de Dios, enemigos de los demás, seres humanos, pecadores. Esos somos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que llegamos al Señor. Enemigos de las personas y enemigos de nosotros mismos. Esta dureza de corazón que hay en todos nosotros es el pecado al que servimos. Es el patrón para el cual trabajamos. ¿Y cómo nos paga este patrón? ¿Cómo nos paga el pecado? Con la muerte. Sí, con la muerte. El pecado nos paga de esta manera y no hay contradicción ni hay nada para reclamar. El pecado nos dice, mira, este es tu salario. Fue lo que acordamos, así que no puedes reclamar. Y ya sabemos lo que es el pecado. El pecado es esa enajenación, esa enemistad que traemos con Dios. Esa enemistad que hace daño a las demás personas y nos hace daño a nosotros mismos. Ya sabemos qué es el pecado. Y sabemos que el pecado es la condición natural en que todos nacemos. Ahora planteémonos qué es la muerte. Porque dice la paga del pecado es la muerte. El pecado es esa desobediencia, esa enemistad con Dios. ¿Qué es la muerte? La consecuencia, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte es la paga por el pecado, pero ¿qué es la muerte específicamente? Es decir, la muerte de la cual se habla aquí en el capítulo 6 de Romanos. No se trata de que hemos de morir físicamente. Es algo mucho más peligroso, mucho peor, más terrible. En la epístola a los romanos, la muerte es un gran no que se levanta sobre nuestra vida humana. La muerte es como una sombra tenebrosa, oscura y pesada que se levanta sobre nosotros. Es el juicio de Dios que nos dice tu vida, o lo que tú consideras normalmente vida. Una vida basada en la abundancia de bienes, en el consumo, en tu propia sabiduría. Eso que tú llamas vida no tiene ningún sentido para Dios. Es solo vanidad y locura. Para Dios es solo vanidad y locura. La muerte es ese juicio de Dios que nos dice no, no, así no. A lo que nosotros llamamos nuestra vida, a eso que tú llamas tu vida, para Dios no merece ningún derecho en términos de espiritualidad. Dios dice que esa vida así no puede durar. La muerte es esa valoración que Dios hace acerca de nuestro proyecto de vida como algo fallido, un proyecto de vida negado y rechazado por Dios. Una vida que no tiene valor para los demás, ni para nosotros, y no tiene valor porque es una vida que no se fundamenta en el amor y en la gracia de Dios. Así que la muerte es un no que es pronunciado sobre nosotros y significa que solo podemos pasar de largo con nuestro proyecto, envejecer y corrompernos, ser alimento de gusanos y finalmente convertirnos en polvo y ceniza. Esa muerte, ese no de Dios sobre nosotros, esa muerte es la paga por el pecado. Y es una muerte espiritual que al final termina en el lloro y el crujir de dientes.
todo el que está en la nómina del pecado recibe su justo salario, la muerte. La paga del pecado es la muerte, y esta es nuestra historia. Es la historia de nuestra propia vida. Pero ahora viene la segunda parte del versículo. Si bien la paga por el pecado es la muerte, ahora se nos dice que el regalo de Dios es vida eterna. Vida eterna en Jesucristo. En la resurrección Jesucristo asume nuestra vida negada. Aunque Él no cometió pecado, en la cruz se hizo pecado por nosotros. Jesucristo tomó sobre sí nuestros pecados, cargó con nuestra vida pecaminosa, nos asumió en su cuerpo de muerte y murió por nuestros pecados. Ese juicio negativo que había sobre nuestra vida irrumpió violentamente en Jesús, irrumpió violentamente en la cruz del Calvario. Jesús es el hombre bueno que jamás pecó, pero muere desnudo y abandonado en un madero para cargar con nuestros males. Al tercer día resucitó y nos señaló a nosotros el camino bueno, el camino que va de la muerte a la vida, el camino del pecado a la vida en Cristo. Así Jesucristo nos redirige hacia la vida eterna. Ahora ya no podemos volver atrás al antiguo empleador. Ya no trabajaremos más para el pecado, más bien viviremos por medio de Jesucristo, que nos señala un camino nuevo. El camino de la vida, el camino de la vida eterna, el camino de la vida abundante. Ahora ya sabemos por medio de la resurrección que Jesucristo es la vida a la cual Dios ha dicho sí. La vida de Jesús de Nazaret tiene un rotundo sí y sin reservas. Esa vida de Jesús de Nazaret es la que es objeto de resurrección. Esa vida de Jesús de Nazaret es la que nosotros podemos asumir como ejemplo, como modelo, poner los ojos en Cristo Jesús. Vida eterna es el regalo de Dios. Y es una vida al servicio de los demás, una vida de bondad, de generosidad, y esta es la vida del ser humano cuando está al servicio de Dios. La vida eterna es una vida fuerte, perdurable, es una vida alegre, buena, no triste, y esto por el poder del Espíritu Santo que nos es dado. El gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. La vida eterna es una vida fuerte, no débil. Es una vida verdadera, no es engañosa. La vida eterna es una vida que viene de Dios. Es una vida que Dios sostiene. La vida eterna es indestructible y la muerte física no puede destruirla ni vencerla. Por lo tanto, es perdurable y eterna. Como decía nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí vivirá para siempre. La vida eterna es un regalo de Dios. No es ni sueldo ni salario. Es un regalo. La vida eterna no es paga, ni es premio, ni algo que Dios nos deba o hayamos podido merecer. Más bien, Dios es un Señor muy grande y muy distinguido, que pone su alegría en regalarnos vida eterna. Y lo hace de manera totalmente gratuita y libre. Así como en el comienzo, como en el Génesis, que Dios ordenó que fuera la luz y la luz fue hecha. Así, con la resurrección de nuestro Señor, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Así como en medio de las tinieblas resplandeció la luz de Dios, así en medio de la muerte Dios nos da vida y vida en abundancia. ¿Y qué podemos hacer nosotros frente a todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a la resurrección de nuestro Señor? Frente a esa vida que Él nos regala, esa vida eterna. ¿Qué podemos hacer nosotros? Solo podemos observar y aceptar
y acoger de corazón, como decía Calvino, acepta que Dios te acepta, acepta que eres aceptado, acepta que eres amado por Dios, acéptalo en tu corazón. El regalo de Dios es vida eterna. No aceptar este regalo sería una locura. Es la locura de rechazar el regalo de Dios. Quiero contarles una historia. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero muchos soldados japoneses quedaron escondidos en las selvas, en las Filipinas, en Borneo y en otras islas. Y estos soldados creían que la guerra continuaba. Y hubo esfuerzos del gobierno japonés enviándoles misiones para decirles que la guerra había terminado. Pero estos soldados, a los que venían a rescatarlos, les respondían con balas. Es decir, pasaron muchos años, 14, 20 años, y aún habían soldados internados en la selva creyendo que Japón estaba en guerra, cuando ya hacía muchos años se había firmado la paz y ya la vida había cambiado totalmente. Pero esos soldados enajenados, engañados, metidos en la selva, armados, creyendo que la guerra todavía estaba viva, que todavía estaban en guerra. Mis hermanos, así engañados estamos nosotros si no aceptamos que Cristo vino a darnos vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es ese modelo. La Biblia dice colocando los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando nosotros no aceptamos el mensaje de la resurrección del Señor, es como permanecer en una locura. Es como seguir trabajando para el pecado sin considerar que el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús ya ha sido entregado, ya es consumado. No tiene sentido trabajar para el pecado. Toda vez que Cristo Jesús regala vida y vida en abundancia. Dice en otro lugar la Sagrada Escritura: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Deja que ahora Cristo alumbre sobre tu vida. Que la palabra de Dios resuene en ti y en tu corazón. Déjate guiar por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Mis hermanos, permítanme hacer una oración en este momento para terminar. Padre bueno, yo te ruego, Padre, por todos aquellos que ven y escuchan este mensaje. Te ruego primeramente para que tu palabra caiga en tierra fértil y dé fruto. Te ruego también, Señor, para que por el poder tuyo podamos cada día morir al pecado y vivir para ti. Podamos reorientar nuestras vidas y poner nuestros ojos en ti, Señor Jesús. Verte a ti como modelo, verte a ti, Señor Jesús, como el gran sí de Dios el Padre para con nosotros. Verte a ti, Señor Jesús, como nuestro Salvador, como la palabra buena, como aquel modelo a seguir. Ayúdanos, Señor, para que podamos percibir así y aceptar que tú nos regalas vida y vida eterna en Cristo Jesús. Que aunque el pecado pague con la muerte, tú has venido para regalar vida eterna. Así que ya no viviremos más para el pecado, sino que cada día moriremos a él. Y volveremos nuestro rostro a ti, Señor Jesús, y viviremos tratando de imitarte y hacer tu voluntad en esta tierra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos y hermanas, si se han sentido con el Señor, que Dios les ha hablado y quieren
suscribirse a este canal, denle link por acá. Y si desean seguir viendo más mensajes de la palabra del Señor, pueden dar link por acá. También pueden dejarme sus comentarios. Me gustaría mejorar esto que hago y poder ser de bendición para ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios es bueno. Dios les bendiga.